Bueno, seguimos haciendo Pirkei Avot, es el 15 de Iyar del año 5775, perdón, 14 de Iyar del año 5775, 3 de mayo del 2015, y seguimos con nuestro apasionante estudio de Pirkei Avot, en el capítulo 4, en la Mishnah 10, en mi versión, y en tu versión también. Muy bien, sí. Hu Hayah Omer. Él solía decir. ¿Quién es él? En la misión anterior habíamos hablado de Rabbi Ismael, el hijo de Rabbi Yosef. Rabbi Ismael, hijo de Rabbi Yosef, solía decir así. Al Tehidan Yehidi. No seas un juez solo. O sea, si vos sos juez y juzgás a alguien, entonces tenés que juntarte con otros jueces. ¿Sí? No solamente un juez se acostumbra a que haga el juicio, sino más de un juez, ¿cierto? 3 jueces, 2 jueces, depende. ¿Esto cuenta para los niños? No juzgues solo. Mirá, Pirkei Avot en general no es alajá, sino que son consejos que pueden aplicar a todas las personas. Así que este es un consejo para todos. Ahora, la pregunta es si nos están hablando específicamente de jueces, entonces de temas alágicos, o de temas políticos, o de temas de dinero. ¿Qué tipo de juez? Entonces, por un lado puede decirse que sí, pero al ser que Pirkei Avot en general es un tratado escrito para todas las personas, entonces tenemos que entender que acá cuando dice de ser juez, está hablando a cada persona en donde él puede y le toca juzgar. ¿Eso qué significa? Una relación entre una persona y otra. ¿Sí? No juzgues a otro con tu propia mente, ¿sí? Desde tus propias conclusiones. Eso es lo que está diciendo. Si no, tenés que siempre pensar para bien y entender que vos no podés entender todas las cosas que esa persona está pasando como para juzgarlo. ¿Entendés? Shein Dan Hidi era Ejad, porque no puede juzgar a una sola persona, perdón, porque el único que puede juzgar solo es uno. O sea, ¿quién? Muy bien, aquel que es uno, exactamente. El creador. Él es el único que puede juzgar a las personas solo. De ahí. A cierto punto sí se puede juzgar. ¿Por qué? Pues si no lo juzgas solo, tu acompañante puedes jugar. No entendí. Lo puedes juzgar cuando estás acompañado. No. En un caso que tiene que ver con leyes, si sos juez, tenés que hacer el juicio. En general el juicio es no solamente con un solo juez, sino con más. A menos que no haya otro. Pero que no haya más jueces. Pero cuando hablamos en el sentido de la relación entre una persona y otra, dice, no juzgues a las demás personas. Porque el único que puede juzgar a las demás personas es Hashem. A menos que quieras juzgarlos para bien. Seguimos. De alto mar, Kabludati. Tampoco digas, ustedes acepten mi opinión. Sheem Rashaim, Velóata. Porque ellos pueden, pero vos no. Esto está hablando acá, en sentido literal, cuando hablamos de jueces de verdad. Dice, no obligas a los demás jueces a opinar, a recibir tu opinión, sino que tenés que saber que ellos también tienen su opinión, y vos no sos el único que tiene que decir su propia opinión, ¿ok? También podría ser como la costumbre de algún lado, ¿Qué significa la costumbre de algún lado? que todos hagan conforme su forma. Explicar bien la pregunta, porque no entiendo. O sea, no como ahorita que usan los medios políticos para poner un tipo de...
no sé, obligar a alguien que haga la conforme a sus costumbres. ¿Cuándo hacen eso? No sé, o sea, que no lo hagan. A mí nadie me obliga a hacer ninguna costumbre, yo hago lo que yo me parece en mi casa. Ah, no, pero por ejemplo, No viene ningún rabino a decirme vos tenés que hacer como yo digo. No, a ver, explícate. no sé, a que nacieron separados, que no se revuelvan las costumbres, A ver, un segundo. que cambie, ¿Cómo decís? ¿Qué pasa con la Ashkenazim Sefaradim? A ver, que no haya una disputa entre costumbres, no hay una disputa entre costumbres. No que entiendo no qué haya, significa. que no haya. No lo entiendo, no lo entiendo. ¿Qué? Vamos a dejarlo así. No, no vamos a dejarlo así. A ver, explícame. ¿Eh? No sé cómo Explícame. empezar. ¿Qué quiere decir una Ashkenazim Sefaradim? Si yo estudio la halajá, yo llego a la conclusión, a la misma conclusión que el Rabo de Yosef, que es Sefaradim, y yo soy Ashkenazi. Entonces yo tengo que hacer la conclusión a la que yo llegué. ¿Qué tiene que ver si es Ashkenazi o Sefaradim? No, pero que hay La halajá se dividió en zonas geográficas. no, pero que hay como por ejemplo, que entre los Haredim, Sí, que al principio decían no voten, ok. Que no voten qué, en las elecciones del ajá, Estado de Israel. Eso decís. Ok. No, no es cierto que al principio decían no voten. Desde el principio hubo diferentes opiniones. pero, o sea, de alguna manera influenciaban a cada uno, si alguien quería votar por Está alguno. bien, por supuesto que los rabinos tienen influencia sobre aquellos que quieren ser influenciados por ellos. Pero aquellos que no quieren ser influenciados por ellos no tienen ninguna relación. Es como decir, decime, es como que vos digas, un Hasid de Satner tiene que hacer lo que dice el rey de Satner. No sé por qué. No en nada. Tiene que hacer lo que dice el rey de Satner. Si él decide que quiere hacer lo que dice el rey de Satner, digamos lo siguiente, es como una discusión que hay entre los sabios. Un tema de alhaja. Si yo decido hacer todo como un rabino, entonces hay quienes dicen que yo puedo elegir ese camino y decir yo hago todo como el Rambam. ¿Ok? O decir yo hago todo como dice mi rebe. Ok. Capaz que se puede hacer así. Pero si vos llegás a otra conclusión, entonces no solamente que no podés hacer diferente de tu conclusión, sino que tenés prohibido hacer diferente de tu conclusión. ¿Qué significa? ¿La halajá la decide el rabino? La halajá funciona con un sistema, por supuesto, que es a través de tradición oral. Y no es que vos venís un día y inventás. Pero si vos llegaste a la misma conclusión, a una conclusión diferente, a través de estudiar toda la halajá, por supuesto, no tenés que hacer lo mismo que dice tu rebe, porque él piensa diferente, vos pensás de otra manera. Entonces vos haces las cosas de otra manera. Mientras de verdad estés seguro que esa es la voluntad de Hashem. No porque no te importa nada ni nadie, ¿entendés lo que quiero decir? Pero por ejemplo, Como decir, si el rebe, yo soy Hassid de Jabal, digamos, ¿ok? Imagínate. Y el rebe piensa que el mundo tiene 5.775 años. Y a mí me parece que no. A mí me parece que el mundo tiene muchísimo más años. Y que 5.775 representa el momento en que el ser humano se hizo consciente de sí mismo, recibió un alma. O cualquier forma de que lo quieras explicar. Yo no puedo aceptar mi propia opinión porque el rebe piensa diferente. por eso, No, por supuesto, tengo que pensar como se me ocurre a mí. ¿Qué significa? Nadie puede agarrar y dominarme el cerebro. por eso estaría Ahora, prohibido, si vos decidís vivir en un lugar que todos hacen de una manera específica y vos aceptaste vivir de esa manera específica, entonces no te quejes. Pero si vos vas a pensás que hay que ser diferente, entonces anda a vivir en otro lugar donde no te molesten. Pero tampoco significa que ahí mismo tengas la obligación de hacer así. ¿Entendés? por eso, ¿Entendés lo que quiero decir? por eso no estaría permitido imponer un tipo de pensamiento. No, seguro que no se puede. Lo que sí hay en la halajá es el concepto de por respeto al rabino del lugar y para cuidar que la sociedad eh, se maneje con las mismas reglas para poder estar todos juntos.
Entonces pueden todos agarrar y aceptar la opinión del rabino y decir, y no dejar que, digamos, que yo vaya a difundir mi opinión diferente a la del rabino, para no provocar un problema entre la gente de la Keilah, la gente de la comunidad, y que todos puedan estar juntos, etcétera. Porque el valor de que la gente pueda estar juntos en la Keilah tal vez se sobreponga a que yo no esté de acuerdo en cierta ley como el rabino. Eso significa que yo tengo que igual, si pienso que dice el rabino está prohibido, si pienso que dice el rabino está prohibido, ¿tengo que hacer así? No, por supuesto que no. Si yo pienso que lo que dice, eh, ok, ¿entendiste? Y tampoco tengo que ir yo a decir que yo pienso que el rabino se equivoca. No, la gente decidió seguirlo a él. Pero Hay muchas cosas que hay que juzgar, que hay que, ¿cómo se dice? Pesar, ¿sí? ¿Entendí? entonces sería guardarlo como un concepto propio. Hacerlo así en tu casa. ¿Querés difundirlo? Difundirlo. ¿Entendí? Pero por respecto al símbolo no sé. Y sí, si el Cibur decidió seguir a un lado específico, entonces el Cibur decidió. No significa que si todos decidieron eso significa que es así. ¿Entendés lo que quiero decir? Por ejemplo, hay una tratado en la Gemara que se llama Horayot, que habla de, en caso que el Sanedrín se equivocó en una halajá, entonces tienen que llevar un, un corbán, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que el Sanedrín dijo que la halajá era tal, y después se dieron cuenta que la halajá era diferente, entonces tienen que llevar un corbán por haber hecho pecar a la gente. En otras palabras, la, de, el dictamen alágico no crea la existencia, no crea eh, la halajá, ¿entendés? Sino que el dictamen alágico trata de descubrir la halajá, ¿entiendes? Porque si no, no existiría el concepto de un Sanedrín que se equivoca, porque lo que dice Sanedrín es la halajá. Todas estas cosas tienen igual ciertos casos específicos, ¿sí? No hay que tomarlo para todos los casos exactamente, pero hay que ver cada caso, pero en general es así, por ejemplo. ¿Qué pasa si una persona, eh, digamos así, el Sanedrín dijo una halajá que era un error y todo el pueblo hizo como dijo el Sanedrín? Entonces el Sanedrín lleva este corbán para eh, expiar por ellos y por el pueblo que hicieron un error, ¿ok? ¿Qué pasa si hay una persona que no estaba de acuerdo con el Sanedrín y sin embargo hizo lo que dijo el Sanedrín para hacerle caso al Sanedrín? Dice la halajá que esa persona tiene que llevar también él un corbán, él mismo, porque él no es parte de todo el público que es expiado con el corbán general que lleva el Sanedrín por todo el público, porque él sabía que no era así, sin embargo igual hizo así. Entonces él mismo tiene que llevar un corbán de expiación por su pecado. Pero ese es el Entonces, tema. ¿qué se entiende? Que la halajá no depende específicamente del dictamen. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por supuesto que nosotros hacemos todo lo posible para hacer las cosas de la mejor manera correcta. Pero si un día nos damos cuenta de que la halajá no debería ser así, no hay algo que te obligue a seguir como si estás pensando antes mal. ¿Entiendes? Es como decir que Dios quiere que haga las cosas mal. No tiene sentido. ¿Qué me querías decir? Pero solo la persona que sabía que estaba mal, la alhaja, Sí. pues, tiene que llamar el corban obligatoriamente o solo si Sibur se da cuenta que. No, tiene que llevar el Corán igual. Pero la esa dice que el hecho de que el Sanedrín y el Sibur se hayan equivocado no lo exime a él. ¿Entiendes? Pero más allá él tiene que llevar el Corán.
otras palabras, la Torah no es para que deje uno de pensar. ¿Seguimos? Ok. Dice la Mishnah Yud Aleph, así. Podría en realidad explicar un poco más esta Mishnah, pero digamos que ya hablamos bastantes veces del tema de juzgar a otros para bien, y lo que explica la de Nachman, y también el Tania, así que no quiero volver a repetirlo. ¿Está bien? ¿No hay otro tema en el libro? En Yud Aleph hay otro tema, vamos a ver. Ya acabo de hablar de la Yud. Ahí va Yud Aleph, vamos a ver qué onda. Muy de reír. ¿Verdad? Vamos a ver qué pasa. Bueno, estoy pensando en algo. Digamos que hay igual diferentes enfoques en todo el tema este de la halajá y habría que sentarse y estudiarlo específicamente, ¿sí? No quiero que se saquen conclusiones directas de lo que acabo de decir. Para Hay que que estudiar la subida, hay que estudiar el tema de manera específica para ver todos los detalles de cómo funciona eso. no ¿Ok? podría sacar la capa. Sí, porque para poder sacar la halajá hay que estudiar. No estoy diciendo que esté prohibido que se saque la halajá, sino que hay que estudiar. Hay que sea. Y también, no solamente eso, sino que también hay una medida necesaria de respeto que hay que tener por por toda la tradición que se fue formando a través de los años. Entonces, no es que la idea es cada día ir cambiando las cosas, ni ser caraditas, que cada uno decida lo que tiene que hacer, sino que haya cierto nivel de unión. Pero tampoco eso significa que la persona tenga que anular su mente, no pensar si cree que la halajá no es así. Nada más que tiene que tener suficientes evidencias para poder basarse a sí mismo en lo que él dice. ¿Sí? No simplemente agarrar y decir, a mí no me parece. Chao. No. La responsabilidad, ver las opiniones de los demás, ahí no discutirlo con los demás, charlarlo, llegar a una conclusión correcta. ¿Qué decís? Ok. Te atendí, pero no escuchaba nada. Me llamaste, ¿no? Yo tengo un llamado tuyo. ¿Sí? Bueno. Bueno. ¿Qué? Está bien. No, eso es lo que dice al final de la Mishnah 10, ¿sí? Que dice, ellos pueden y vos no, en el sentido de que no saques a la casa sino más de repente, sino charla con los demás, fíjate qué es lo que ellos piensan. O sea, presta atención a lo que está pasando sin creerte el rey del mundo. Lee los diferentes libros a través de la historia, fíjate si tal vez no te equivocas y hacelo con mucha responsabilidad, ¿sí? Con humildad y con responsabilidad. Pero eso no significa que cuando llegue el momento de que piense diferente, no tengas que ser diferente. ¿Sí? Si vos pensás que es diferente, entonces, ¿tienes que ser diferente? Seguro que sí. No podés hacer diferente a lo que vos entendiste, que es la manera correcta de lo que Hashem quiere. ¿Se entiende? Hay muchísimos casos de estas cosas. Eh, sigamos adelante. Mishnah Yudalef, Mishnah 11. La vida Natán Omer, dice la vida Natán. Kola me callé meta Torah, me oni, aquel que cuida la Torah, cumple la Torah, siendo pobre, en pobreza, Sofole Kaemá me oyer. Al final la va a terminar cumpliendo con riqueza. Wow, qué bien. Sigamos, ¿cómo dice? Dejó la me materia de Torah, me oyer, Sofole, Batlá, me oni. Y aquel que anula el estudio de Torah en riqueza, va a terminar anulando la Torah en pobreza.
En otras palabras, el que quiere plata, estudió Torah. No siempre funciona. Rabbi Nachman dice que una persona que de verdad hace las cosas como Hashem quiere, es muy muy difícil que tenga de verdad plata. E incluso aquellos que la tienen, no tienen tanto como los que tienen plata de verdad. Dice que en nuestra generación es muy difícil que una persona muy tzadik tenga mucha riqueza. Así dice Rabbi Nachman. Tal vez se refiere a su generación. Tal vez hoy en día sí podemos tener riqueza. El día que hay que probar. Lo importante es seguir estudiando Torah. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice Rabbi Nachman sobre el tema. Dice así. Salir te da o vive. Tenés que saber. Amado mío, hijo mío. Kimubá de Vibre Rabbeinu Zal. Está traído en las enseñanzas de Rabbi Nachman en el Kutemo Galán lo siguiente. אשר על ידי קלקול המשפט יוצא משפט מעוקל, היינו שנכנסים בו ספקות ובלבולים עצומים, עד שבא לידי טומאה, היינו מקרה לילה, שזה נעשה על ידי עמלק, כמו שכתוב אשר קרחה בדרך. Bueno, a ver si tratamos de entender esto que dice acá. Dice así. A través de que la persona hace un dictamen incorrecto, al final la ley se tuerce. ¿Qué significa? Que en la persona entran todo tipo de dudas y de confusiones increíbles. Y al final la persona termina cayendo en la impureza, o sea, en derramaciones de semen en vano mientras duerme. Y eso lo provoca Amalek. Sobre Amalek está dicho, ayer karjaba derech, que te enfrió de noche. La palabra karjá de frío también viene la palabra keri. Keri significa una polución nocturna. Que ajeta de validei klipat Amalek. Porque hay que saber que esta transgresión, la derramación de semen, viene de la clipá de Amalek. Y Amalek tiene las mismas letras de la palabra meukal. Y meukal significa algo que está torcido. O sea que aquel que tuerce las leyes de la Torá, al final termina confundido, frío e impurificado. Hay un shintakel mojo, o sea que su cerebro, su mente, se dobla, se tuerce. Y esta es la principal pobreza. Esta es la principal pobreza. Ujema, o sea, ¿qué es riqueza y qué es pobreza? Riqueza es en la conciencia y pobreza es en la conciencia. Ujema Baramzal, en la la piedad. Dicen nuestros sabios en el Tratado de Garim, la pobreza está en la conciencia, así como la riqueza. Ustedes saben algo interesante. Justo estoy empezando a leer un libro que se llama Kitur Toldota Enoshu, una breve historia de la humanidad. En este libro, el autor muestra cómo hubo grandes cambios en la sociedad, en la humanidad a través del tiempo, y en nuestra época cada vez las personas tienen más poder y más poder adquisitivo, más riqueza, pero ¿quién dice cuál fue la época de más alegría en toda la historia? Y él demuestra que la época de más alegría en toda la historia no es específicamente cuando la gente tuvo más cosas, sino que depende de muchas cosas diferentes la alegría, y no siempre es tener más plata, o tener más riqueza o más poder. Por ejemplo, él dice que lo que hoy en día más se sabe es que lo que más le da alegría a la persona es la comunidad cercana a él, en especial su familia, en especial su pareja. Son los motivos más grandes de felicidad para una persona. Y por lo tanto, a pesar de que a través de la historia no teníamos tanta plata, hoy en día que es muy difícil tener una comunidad, también una familia y también una pareja, la gente no específicamente es más alegre. Entonces, este es lo que dice el Talmud, que la riqueza y la pobreza no son algo que tenga que ver con riqueza y pobreza en sentido material, sino en la conciencia. Hay que encontrar cómo hacer para que la conciencia tenga riqueza y no pobreza. Y eso no depende en absoluto de las cosas físicas. Incluso demuestra que la mente humana se acostumbra a estar feliz y estar bien en cualquier estado en el que esté. O sea, incluso si él está en la cárcel,
La mente de la persona se acostumbra a poder encontrar felicidad incluso en una vida en la cárcel. Porque la bioquímica de la persona se acomoda. Lo único que provoca que la persona nunca pueda estar feliz es cuando hay constantemente cambios. Los cambios hacen que le cueste mucho al cerebro poder adaptarse y dar felicidad a la persona. Pero cuando no hay cambios, incluso si uno vive en un pozo, puede lograr estar en un estado balanceado de felicidad. El problema es cuando hay cambios de acá y allá, de acá y allá y acá y allá. Imagínense, por ejemplo, el Holocausto. Que no es que estuviste ahí 5 años en el mismo lugar, sino que en cada instante no sabías qué iba a pasar. Y cambiaban de lugar, etcétera, etcétera. Entonces era el sufrimiento más grande que pueda haber. Lo mismo acá. La felicidad depende de la conciencia de uno, no tanto de las cosas que uno tiene. Es un hecho, no es un concepto de New Age espiritual, sino que es así, bioquímicamente. ¿Y cómo hay personas que se suicidan en la casa? Así también hay personas que se suicidan en Suiza. No lo creo. No. Sin embargo, tienen un montón de chocolate. Y muy rico. No sé, yo no lo probé. Ah, entonces sí. ¿Ves entonces que no siempre depende de vivir en Suiza en la cárcel, sino que está todo en la mente? ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar lo que de verdad nos hace felices. ¿Qué son? ¿Qué es? Sí. Pareja, familia, comunidad. O químicos que provoquen felicidad en la mente. También. Chocolate. Chocolate puede ser. ¿Qué? Todo tipo de cosas. Todo tipo de cosas. ¿Sí? En Aniel Amidat, Umudad viviremos al natural, dice Rabbi Natan así. Rabbi Natan, el alumno de Rabbi Nachman, que se hacerlo la dama data emet, betzar un mardo, asmito al velo amola, amoa generación. Cuando a la persona le falta el estado de conciencia verdadero, el estado de conciencia correcto, entonces está en un estado de amargura y de angustia, entonces queda confundida su mente y termina haciéndose pobre. En otras palabras, también la riqueza y la pobreza vienen del estado de conciencia de la persona. Si una persona está en un estado de conciencia de riqueza, o sea, con alegría, con amplitud, entonces va a conseguir riqueza. Pero si está en un estado de amargura y de confusión, también se va a hacer pobre. Entonces la riqueza y pobreza de la mente llevan a la riqueza y la pobreza materiales. ¿Por qué llevaría con la pobreza? Porque cuando la persona está confundida y preocupada, no puede pensar en nuevas ideas, no tiene fuerza para levantarse de la cama, está constantemente confundido, tiene miedo, entonces no se arriesga. Entonces, termina pobre. ¿No? No sé. Debe ser. ¿Tenés cosas que evidencian lo contrario? A veces la persona está en un estado de amargura, pero al final termina eso haciéndolo salir de ese estado de amargura. El estado de amargura hace que siga confundido, preocupado. Entonces se va a quedar ahí. ¿No estás de acuerdo? ¿Podés no estar de acuerdo? ¿Pero qué tanto? Ok. ובאמת עליך לזכור, אשר עיקר תיקון כל אדם הוא על ידי תיקון המשפט. Por lo tanto, la persona tiene que siempre recordar que su tikkun, su, eh, no sé, tikkun, su corrección, depende de arreglar el juicio, o sea, la manera de comportarse según la Torah. ¿Sí? ¿Podría haber una persona que sea feliz estando triste? No tiene mucho sentido, me parece. Por lo menos amarga. ¿Cómo puedes estar feliz si estás amargado? Bueno, suponiendo que aquí se siente realizado. Eso no creo que se llame felicidad. Digamos que el hecho de que pueda venir un, un cura católico y decirte, vos crees que el sexo te hace feliz, pero en realidad lo que te hace feliz es no tener sexo. Por más de que vos te convenzas que es así, no vas a ser feliz. Podés jugar con las palabras todo lo que quieras, pero eso no es felicidad. Lo mismo acá. Vos podés decirte a vos mismo que a mí me hace feliz estar mal y estar amargo. Bueno, podés decírtelo todo el día. Eso no significa que estés feliz. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Que vos te convenzas en tu charla mental a vos mismo de que estás feliz no significa que eso sea que estés feliz. No estás feliz, estás amargo. Pero amargo no estás feliz. Bueno, Pero si la religión logró convencerte de que sufrir es la manera de es estar feliz, bueno, ¿qué voy a hacer? puede ser como el Tal licor. vez sea demasiado tarde. ¿Eh? Como el licor. ¿El licor? ¿Qué va a hacer con el licor? Cuando la persona toma mucho, se siente feliz, como Sí. está ¿Y? ¿Estás feliz? en ese momento. Sí. ¿Pero estás feliz o no estás feliz? En ese momento. ¿Estás feliz? Pero a la mañana siguiente, cuando está recordando. Pues a la mañana siguiente ya no. ¿Qué ¿Qué quieres? día? No, o sea, fue feliz y terminó por. Ok, entonces la persona tiene que buscar la manera de poder estar feliz la mayor parte posible del tiempo. Por eso, como decían también los epicureos, ¿cierto? Los que seguían a Epicuro. ¿Qué decían? Que la persona está para disfrutar. Y que también la mente es para disfrutar. Por lo tanto, la persona tiene que tener placer, pero usar su mente para tener placer de la mejor manera. Por ejemplo, si la persona come mucho, al final va a terminar sufriendo. Si la persona duerme de más, al final termina sufriendo. Por eso hay que usar la mente para poder disfrutar de la mejor manera. ¿Sí? Entonces, cuando la persona toma mucho licor, en ese momento está feliz, después se va a poner mal. Entonces hay que usar la mente para poder disfrutar de la mejor manera, de manera balanceada, para poder disfrutar al máximo. Y así, estar en un estado de riqueza mental. Y así, también, uno va a llegar a riqueza material, si quiere. ¿Ah? ¿Ok? Hay que buscar la felicidad, no hay que alejarse de la búsqueda de la felicidad. Muy importante. Gente que dice, no es importante ser feliz. Una estupidez. Muy importante ser feliz. Hay que tratar de ser feliz. Todo lo que uno pueda. Puede terminar siendo pobre. Sí, no porque va a terminar siendo pobre. Pero está bien. Pero podría ser una buena razón Si va a para ser terminar, feliz. si la persona es pobre, entonces le cuesta mucho ser feliz. ¿Cómo? ¿Sí? O sea, por un lado, yo no niego todo tipo de trabajo espiritual que hace que la persona logre estar feliz a pesar de no tener cosas materiales. Pero eso no significa que hay que viajar de más en esos viajes espirituales y por eso dejar de buscar plata. No. Lo natural en la persona es que la felicidad le viene cuando tiene también una pareja de cosas materiales y todas las cosas. La persona tiene que hacer el esfuerzo de tener todas esas cosas también. Ahora, cuando no tenés esas cosas, hace también el esfuerzo de estar feliz y después vas a poder llegar a esas cosas. Pero no hay ningún valor especial en no tener cosas, o en no dormir, o en no disfrutar. Eso es... puede ser. Sí. ¿Seguro? Sí. Sigamos. Medicar Círculo, una persona tiene que comportarse... Sí. Entonces lo que decía de si estudias Torah, tendrás parnasa, se refiere a que serás feliz. Ah, no dice tendrás parnasá. Bueno, Dice que si lo haces de la conciencia pobre vas a terminar teniendo riqueza. por eso esa riqueza puede ser feliz. También vas a ser feliz. Digamos que el estudio de Torah no tiene que parar nunca. Y si uno sigue estudiando y estudiando y estudiando, al final va a lograr abrir su mente y poder estar feliz. Pero si uno deja de estudiar, entonces no va a llegar a la felicidad. Sino que hay que esforzarse para llegar a la felicidad y seguir estudiando. Ahora la Torah tiene un poder especial. Por ejemplo, con el tema de Teshuvah. Cuando uno hace cosas que están mal, entonces tiene que hacer Teshuvah. ¿Qué pasa si la persona siente que no sabe cómo hacer Teshuvah? Entonces tiene que seguir estudiando Torah. A veces uno se equivoca y dice, voy a dejar de estudiar hasta que no haga Teshuvah. No, hay que seguir estudiando y la Torah te va a empujar a que termines haciendo Teshuvah de la manera correcta. Si también estás triste, estás mal, tienes pobreza, no dejes de estudiar por eso. Seguí estudiando. Y al final se te va a abrir la mente y vas a poder encontrar la manera de salir del lugar donde estás. ¿Sí? Digamos que la persona no tiene que negar su naturaleza, eso es lo que yo me refería. ¿Sí? No es la idea de negar la naturaleza, al contrario, la persona tiene que seguir su naturaleza, la naturaleza de la persona en general, que le gusta comer, le gusta dormir.
que le gusta tener sexo, es lo más normal. Y no hay que negar todas esas partes de la personalidad de uno con ideas que le hagan creer a uno que lo único importante es estudiar, o rezar, o ayunar, o leer Teilim, etc. No, la persona es un conjunto de todas esas cosas. Por lo tanto, la persona tiene que a sí misma darle expresión a todas las partes de su personalidad. Y así es como va a llegar a su nivel más alto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Digamos que no se entiende lo que quiero decir. Ok, yo te lo voy a explicar. Sí, dicen los griegos. A ver. ¿Qué? Por supuesto. No sé qué griegos lo decían, pero seguro que hay parte de los griegos que decían eso, seguro. Aristóteles también habla de ese mismo tema. ¿Ah? Ah, pero no es lo mismo. Hedonismo es cuando vos terminás creyendo que lo único que importa es el placer físico, o como Epicuro, que termina creyendo que lo principal es el placer. Lo que yo estoy diciendo no es así. ¿Sí? Es una diferencia muy grande, voy a explicar. Epicuro dice que uno tiene que estar balanceado y no comer de más, etcétera, pero todo al final, ¿cuál es el propósito? El placer. Epicuro no creía en Dios, a diferencia de Aristóteles. Él pensaba que después de la muerte se acababa todo. Ya está. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona en este mundo? Disfrutar. Pero hay que disfrutar con inteligencia para no tener sufrimiento en vez de placer. ¿Entiende? Porque si uno tiene placer sin inteligencia, al final sufre en vez de disfrutar. Pero Aristóteles y otros no pensaban así, pensaban que sí había después de la muerte. La persona que llegó a captar muchos intelectos, muchas ideas, mucha sabiduría. Y así también, dentro del judaísmo, tanto los místicos, digamos, y tanto los racionales, digamos, por ejemplo, tanto Rabbi Yehuda Halevi, autor del Kusarí, y tanto Maimónides, el Rambam, autor de la Guía de los Perplejos, ambos opinan que seguro que el propósito no es en el placer físico, sino en poder unirse al Creador, pero ninguno de los dos opina que haya que aplastar o anular o empujar alguna parte de la personalidad de la persona. Al contrario, si la persona empuja alguna parte de su propia personalidad y no la deja expresar, entonces termina, eh, ¿cómo decirlo?, discapacitada para poder, ¿verdad?, conectarse con el Creador. Por ejemplo, dice la Yehuda Halevi que la gente, algunos creen que el camino espiritual es comer poco y sentarse sobre agujas. Y dice que son unos tontos esa gente. La persona tiene que expresar toda su personalidad. Hashem se lo sirve, dice la Yehuda Halevi, en el judaísmo, con 3 fiestas principales, que son Rosh Hashanah, Yom Kippur y después tener Sukkot. Dice la Yehuda Halevi que son el amor a Hashem, el temor a Hashem y la alegría. Dice la Yehuda Halevi que hay gente que cree que servir a Hashem es solo con temor. Dice no, el temor es parte del servicio a Hashem. Y la alegría es parte del servicio a Hashem. Y el amor es parte del servicio a Hashem. Y todas las partes entonces de la personalidad tienen que expresarse en la persona para poder apegarse a Hashem. También al comer, la persona tiene que decir las brajot para disfrutar más de la comida, dice la Yehuda Halevi. Cuando uno dice la braja, se concientiza de lo que va a comer y disfruta mucho más de la comida, dándose cuenta de que tal vez mañana esta comida no la tenga enfrente. Entonces, dice que aquel que baila y canta y se conecta con Hashem a través de eso, agradeciendo a Hashem que me dio todos estos placeres, se conecta con Hashem tanto como aquel que está haciendo tajanun, haciendo confesiones y ayunando. Los dos se conectan a Hashem exactamente de la misma manera. Las dos son necesarias. Hay momentos que es necesario expresar la tristeza y la amargura. Hay momentos que la persona necesita expresar la alegría, el amor y la vitalidad. Y todas son necesarias para poder ser una persona completa. También Maimónides dice lo mismo, ¿sí? Como Aristóteles se basa en lo que dice acá. Que el profeta, ¿quién es? El profeta es aquel que está en el nivel más alto de sabiduría y de intelecto, el que también está en el nivel más alto de poder imaginativo, de tener imaginación, y aquel que está en el nivel más alto de trabajo con sus propias
sentimientos, con sus propias características. ¿Sí? El trabajo con las midot. En otras palabras, como dice el Rambam, no es posible ser profeta a menos que estés en el nivel más alto de lo que el ser humano tiene que ser. ¿Y cómo se hace eso? A través de sentir todos los sentimientos. Si vos no te permitís a vos mismo sentir un sentimiento, entonces estás limitando una parte de vos. Y también, si vos no estudias todas las cosas, y si vos no dejás que tu mente pueda imaginarse todas las cosas, entonces nunca vas a poder llegar a ser el profeta, que es el tope de lo que es un ser humano. Entonces, es lo que estamos diciendo acá. El cuerpo tiene necesidades. El cuerpo, la personalidad de la persona, el cuerpo es parte de ella. Y uno tiene que expresar todo su ser para poder llegar al nivel más alto como ser humano. Si uno piensa que tiene que no expresar ciertas partes de él, entonces al final se está matando a sí mismo y se está alejando de ayer. Por supuesto que tiene que haber un balance para que al final no haya una destrucción interior. Si vos todo el día estás en estado de alegría y nunca expresás la tristeza, también es un problema porque al final no estás balanceado. Si vos todo el día expresás tristeza y no alegría, también es un problema. ¿Entiendes? Por ejemplo, hay gente que no entiende bien el concepto este del camino del medio que dice Maimónides en las cualidades, en las midot. El camino del medio, por ejemplo, sobre el enojo, no significa que yo tengo que no enojarme, sino significa que tengo que enojarme cuando hay que enojarse y no enojarse cuando no hay que enojarse. ¿Entiendes? Pero cuando es necesario expresar el enojo, hay que expresar el enojo. En otras palabras, el tener que ir por el camino del medio en los sentimientos hace que en la práctica se expresen las cosas cuando tienen que expresarse y no de más y no de menos. ¿Se entiende? Si yo, por ejemplo, tengo que levantarle la voz a mis hijos, entonces hay que saber cuándo levantárselas y no levantárselas, sino levantárselas, pero tampoco levantárselas de más y seguir gritando cuando ya entendieron. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, la manera de llegar a Hashem de verdad es a través de expresar todas las partes de la personalidad de uno y no anular ninguna parte de la personalidad. Esa es la idea. Todos están de acuerdo con eso, tanto los filósofos, tanto los místicos dentro del judaísmo. Nadie dice que hay que anular alguna parte de la personalidad de uno, ¿sí? ¿Ah? Por ejemplo, acá dice no hay que tener sexo, dice no, tenés que tener sexo con tu esposa. ¿Se entendió? ¿Por qué no se puede estudiar Kabbalah si no estás casado? Porque no tenés sexo. ¿Se entiende? O sea, una persona no puede llegar de la edad a Hashem si no expresa lo que es toda su personalidad y toda su humanidad. ¿Cómo? Pues sí. Todas esas cosas. Por ejemplo, una vez el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad, le pidió a un jajid que consiga sobornar, creo, a un shomer, ¿cómo se dice shomer? Un guardia, ¿no? De un jardín del palacio de un zar y que le deje entrar. ¿Por qué? Porque ¿y qué pasó? Bueno, lo dejaron y él entró y estuvo en el jardín hermoso del Palacio del Zar y ahí se sentó y empezó a escribir un discurso jasídico gigante con ideas súper profundas, etc. Entonces él dijo que en un lugar que es tan hermoso, que hay tantas plantas y belleza y pájaros y yo qué sé, acá puedo tener la amplitud mental también para escribir las cosas más profundas que hay en la Torah. Uno iba a decir, el Rebe seguro que estaba sentado todo el día en su pieza, con una velita, como los dibujos, los dibujos, ¿no?, que hay en las tapas de los libros que los venden hoy en día. Está los vinos todo doblado, una velita así. Y te dicen, eso es lo que tienes que hacer. No, nada que ver. Ni Maimonides, ni el Rambam, ni la Ayuda Leví hubieran aceptado una cosa así. Sino que al contrario, como tienen que estar, los rabinos tienen que estar como los profetas, todos juntos, sentados, repartiéndose mirnos, comiendo asado y hablando los secretos de la Torah. ¿Se entiende? O sea, es necesario que la mente, que la persona tenga una amplitud para poder expresarse y conectarse con Dios. Y toda la onda que se suele enseñar del no escuches música, no hagas esto, no vayas al baño, al final te aleja del Creador, al final. Es lo único que logra.
Tal vez esa idea de estar solo a medianoche con una velita, hay que estar acompañado, apreciando toda el Exactamente. conjunto. Sí. Hay momentos para una cosa, momentos para la otra. A veces la persona también necesita, por ejemplo, Tajanún, ¿cierto? Tajanún algo es muy importante. El Tajanún es muy importante, el confesarse a Hashem por las cosas que hice mal. A veces la gente, uno puede llegar a pensar, el Tajanún no me gusta, porque me hace sentir triste y mal, no me gusta ocuparme de la teyubé, de las cosas que hice mal y admitirlas frente a Hashem. ¿Qué es esto? Es para volverme loco. En realidad, la verdad es que no es cierto, para nada. El Tajanún es súper importante en la psicología de la persona. Porque si uno tiene una cosa que uno siente que hizo mal, y no la saca afuera, es como una enfermedad o como un veneno que lo tengo adentro y si no lo expulso hacia afuera, se queda dentro mío, me va matando. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es lo mismo, yo siento que hice algo mal, entonces quiero hacer tajanún para confesarme ante Hashem y decirle, hice ese mal, sacarme este peso de encima y seguir adelante. ¿Cierto? A veces pasa que hay épocas que no se hace tajanún durante mucho tiempo y a veces me empiezo a sentir mal, porque siento que necesito, se me juntaron no sé cuántos pecados que hice, no sé cuántas veces que levanté a mis hijos la voz de más, digamos, necesito hacer tajanún, necesito decirle, me hace mal el no tener tajanún. El tajanún tiene que ser un momento específico de la tefilá, es un momento cortito de la tefilá. No hay que enfocarse demasiado en el admitir y sentirse mal por lo que uno hizo y sentir amargura. Es necesario expresar esa amargura, si uno no la expresa. Entonces hay un pedazo dentro de uno que está sin expresarse, y eso provoca toda una falta de balance en la persona. Y al final eso hace que no se pueda acercar a Hashem. Entonces el tajanún es súper importante. Pero hay gente también que se aleja de la alegría, que se aleja de los amigos, que se aleja de disfrutar. Eso también le provoca un problema en acercarse a Hashem. Tampoco le permite ser profeta, digamos. Seguro, es muy importante charlar. No sé si te diste cuenta, pero por ejemplo una persona que estudia Torah, no puede estudiar Torah y no charlar con los demás. Primero que nada porque se vuelve loca, ¿sí? De tanto sentarse y no charlar. Lo segundo, que cuando uno estudia, necesita también compartir con los demás lo que entendió. Y al compartirlo con los demás, y los demás le dicen lo que piensan, etc., empieza, la persona interioriza mucho más las cosas y entiende mucho mejor. Es como dice el Kuzari, que los profetas necesitan, después de tener la profecía, charlarla con otros profetas y hablar entre ellos lo que vieron. Decir, yo vi esto, yo vi esto, una vaca así, otra vaca así. Entonces, entre esos charlan las profecías, después primero tienen la profecía y ven una cosa loca, después se charlan entre ellos, comparten la experiencia y logran entender mejor qué es lo que vieron. Entonces lo mismo acá, una persona que estudia Torah tiene que también poder charlar con los demás, lo que se me ocurrió, lo que yo entendí, lo que me parece, lo que hizo la ocupe. Si no, no charlas, entonces te falta una parte de tu propia personalidad, la de compartir con los demás las ideas. Pero al final, lo mismo que vos estudiás termina siendo pobre y flaco. Por eso se estudia solo. ¿Cómo? Por eso no se estudia solo. Pues hay que estudiar y también compartir y charlar, etcétera. Sí. No hay que trabarse a uno mismo, no hay que limitar, no hay que parar la naturaleza de uno. ¿Ok? A menos que sea algo que está prohibido. Lo que está prohibido probablemente es para no salirse del balance. ¿Ok? Eso es lo que dice acá, entonces que es necesario llegar a una conciencia de riqueza. Y eso se logra a través de expresar también todas las partes del cuerpo. ¿Sí? En otras palabras quiero resumir lo que acabo de decir. Uno puede decir que lo importante es solamente la conciencia. ¿Sí? Y hay que ser, yo puedo ser pobre pero estar consciente. Es cierto, pero la verdad es que para poder tener conciencia amplia de verdad, es mucho mejor que seas rico. ¿Se entiende? Es mucho más fácil para una persona normal tener una conciencia amplia si tiene mucha plata. A pesar de que es posible tener una conciencia amplia siendo pobre, no es fácil, no es normal. La verdad es que para poder tener una conciencia amplia, lo mejor es tener plata. Igual la plata es un ejemplo, ¿sí? Me refiero a todas las cosas. ¿Sí? Tener sexo de la manera necesaria, comer cosas ricas de la manera necesaria, tomar de la manera necesaria, etc. Expresar todas las partes de la personalidad. Charlar, escribir, etc. Creo que están muy cansados, así que los voy a dejar tranquilos y dejar de volverlos locos. Esto es todo, amigos.